los últimos días he recibido algo del corazón de Dios. Todo el mundo sabe lo que está aconteciendo en los Estados Unidos. Estamos atravesando la peor crisis de nuestra historia, especialmente en la ciudad de New York, en donde la crisis pende pesadamente sobre muchas cabezas. Reina un gran temor. Se me ha informado que en la bolsa de mercado de valores, a su clausura, hay hombres que se hunden y se desploman de terror. Y esto no solo afecta a los Estados Unidos, es un problema europeo y también mundial. Dios está haciendo lo que advirtió que haría cuando el pecado llegara al colmo. Prometió sacudir todas las cosas. El mundo entero está siendo sacudido con un colapso económico y las cosas van a llegar a tal punto que no habrá nadie que no se vea afectado. Nos va a afectar a todos los ministros, a todas las familias, tanto a los cristianos como a los incrédulos. Todos vamos a sentir y ver cosas aterradoras y la fe de muchos se va a tambalear. Muchos van a abandonar la fe. Cuando Jesús anduvo sobre la tierra y anunció mensajes impopulares, cuando llegaron los tiempos difíciles, muchos lo abandonaron. La Biblia dice que muchos lo abandonaron y que Jesús, volviéndose a sus discípulos, les dijo: ¿Queréis acaso iros vosotros? Por todas partes oigo decir: ¿hay palabra? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está diciendo Dios? Os voy a decir lo que creo que Dios me está diciendo a mí. Especialmente anoche, mientras caminaba y hablaba con Él, acudí a la palabra de Dios porque la única palabra que hay disponible procede de la propia palabra, esto es, de Dios. No hay economista, no hay evangelista, no hay nadie que pueda dar respuesta. Hemos de acudir a la palabra. Hemos de ir al Padre. El primer libro de Samuel, capítulo 30, relata la conmovedora historia de David y los 600 hombres que le acompañaban. Fueron hacia Ziklag, donde habían establecido su base de operaciones, y la ciudad estaba arruinada, consumida por el fuego. Todas las mujeres y los niños habían sido llevados cautivos por los amalecitas. Y dice la Biblia que David y sus hombres lloraron. David se compungió profundamente, y sus hombres lloraron todo el día, y probablemente la mayor parte de la noche, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Me dirijo a todos los piadosos que me escuchan. Me trae sin cuidado lo famoso que tú puedes ser. Me trae sin cuidado quién pueda ser. Cuando estas cosas espantosas se ciernen sobre la tierra, sobreviene la primera ola de temor y terror. Hace unos días hojeé una revista de tirada nacional, con la viñeta de un hombre que representa al mundo, al borde del abismo, con un titular que decía: el mundo se hunde. En todos los titulares se anuncian una gran depresión mundial. Al leer esto me entró un temblor y me dije: Señor, tan repentina, tan súbitamente, ¿qué ha podido ser? Aunque hubo muchos que profetizamos esto durante años, cuando llega y uno lo ve con sus propios ojos, resulta abrumador. La Biblia dice que David, me atrevo a decir lo siguiente: si alguien dice que esto no lo asusta, es que realmente no entiende lo que está pasando. Este es un primer destello de temor. Hay un tiempo para llorar. Dios lo comprende. Muchos de los que me están escuchando se preguntan: ¿dónde acaba esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a suceder con la iglesia y su futuro? La Biblia dice que David lloró hasta que no quedaron lágrimas. Pero hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para temblar. Dios lo entiende. Pero luego hay un tiempo también para luchar. David se levantó. Se acabaron las preguntas. Dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor su Dios. Llega el momento en el que todo hombre y toda mujer tiene que oír personalmente la palabra de Dios. No se puede recibir de otras voces excelentes. No se puede recibir de alguien que uno piensa que es más santo que tú. Tú tienes que quedarte a solas con Dios. David se quedó solo y dice la Biblia que se fortaleció. Tú escucharás muchas voces, pero tienes que recibir tu propia palabra como hizo David. Yo tengo que obtener mi propia palabra. Tengo que encerrarme con Dios y con su libro y dejar que Dios me hable palabras de ánimo. Amigos, no importa quién profetizó ni qué profetizó, eso es cosa del pasado, no importa. Oirás muchas voces proféticas diciendo que se aproximan días buenos. No. Estamos en un tiempo del que Ezequiel, Jeremías, Oseas y todos los profetas anunciaron. El día de la venganza y de la paga de Dios sobre el malvado. No obstante, el profeta Isaías dijo: pero vosotros estáis seguros, esto no tiene que ver con el pueblo de Dios, aunque Él esté purificando a su iglesia. Tiene que ver con recibir las palabras de Dios. Si tú eres pastor, tu congregación, lo mismo que la nuestra,
Se reúne en la iglesia de cada servicio. ¿Qué está Dios diciendo? ¿Qué palabra? David contaba con 600 hombres que no podían obtener palabra ni sabían cómo hacerlo, pero están aquellos que han caminado con Jesús y saben que hay respuesta. Estos tienen que ir al pueblo con una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. David tenía al sacerdote llamado Abiatar. Abiatar no lo podía ayudar. Contaba con hombres sabios. Alguno de los más sabios del mundo militaba en su pequeño ejército. No pudieron ayudarle. Llega un tiempo en el que nadie puede ayudarte. Nadie te puede dar una palabra. Pero David le pidió a Abiatar que le acercara a Efod. En aquellos días Dios hablaba a través de Efod y obtuvo palabra del Señor. No de un pastor ni de nadie, obtuvo una palabra de ánimo. Dios lo respondió: si te voy a ayudar, habrá recuperación. Vas a conocer la protección de mi mano. Esta palabra es verdad. Yo estaba caminando, y termino en un momento. No quiero tomaros mucho tiempo. Estaba caminando con el Señor anoche, y el Señor me dijo: David, has predicado durante 55 años por todo el mundo acerca de la liberación que Dios envió al pueblo de Israel en Egipto y a través del Mar Rojo, acerca del temible horno de fuego y la liberación de los hebreos, acerca de la liberación de Daniel del foso de los leones. Has enseñado acerca de todas estas liberaciones por 55 años y ahora te enfrentas a una prueba de fe que nunca has conocido. ¿Te estabas burlando? Has venido proclamando esto por 55 años de ministerio y no va a ser verdad para ti. Caí en la cuenta de que muchos de los burladores y escarnecedores que aparecen en los últimos días provendrán de la propia iglesia. Escarnecerán la palabra, abandonarán la palabra porque no se vuelven a Dios. Se hacen amargos contra Dios. Esto va a suceder. ¿Y dónde están esos Davides que se van a levantar y van a tomar partido con la palabra de Dios? Yo he sido probado en mi familia, cáncer y toda clase de ataques del infierno. Pero Dios está actuando. Esto es obra de Dios. Yo creo en la Biblia, afirma que Dios está en el control de todo. Pero dice: no me menosprecies ahora, levántate, te he dado esta palabra. Dios se va a ocupar de su iglesia. Oigo a la gente que dice: todos estamos en el mismo barco. No, no lo estamos. Todos los cristianos estamos en el mismo barco, pero se trata de una arca, el arca de la seguridad. Y Dios va a conducir a su pueblo a través de esta tormenta. Podrá ser difícil, el barco podrá ser zarandeado, habrán tormentas, relámpagos y truenos, pero Dios cumple su palabra. Él lo tiene todo bajo control, y yo pido a vuestras congregaciones, a los ministros, a las esposas, que os pongáis de pie, que levantéis las manos y que deis gracias a Dios por su fidelidad. Él va a ayudar a su iglesia, va a haber un mover del Espíritu, va a despertar a las multitudes, va a despertar a muchos que han estado fríos e indiferentes, va a derramar su Espíritu en medio de todo esto. Levanta las manos, ponte de pie, levanta las manos y da gracias a Dios por sus promesas. Pide a Dios que fortalezca tu fe, que te dé una palabra para que puedas ponerte en la brecha de tu familia, por tus amigos, para que puedas levantarte como hizo David. El ejército de 600 se levantó apoyando en la fe de uno. Que ese uno seas tú.